Miren, cualquier tejido, cada vez que hay un infiltrado linfocítico y plasmocítico, que es esta misma célula, pero reactiva, produciendo grandes cantidades de proteínas, estas proteínas llamadas anticuerpos, esto es un proceso inmunomediado y de manera crónica. Si ustedes ven en cualquier tejido un infiltrado linfocitario plasmocítico, es autoinmune y crónico. Eosinofílico siempre está de la mano con la presencia de inmunoglobulina E, o sea, procesos alérgicos, hipersensibilidad de tipo 1. Tenemos la granulomatosa hipertrófica y la atrófica o histiocítica no específica, que es la poco común. Pero las que más me interesan son estas dos. Cuando ya está en un estadio crónico y cuando es la popular alergia por alimentos. Ahora, hablamos de, nadie me puso azathioprina, muy pocos. Lo mencioné, le dije, si es un caso que no responde a corticosteroides y es autoinmune, ¿qué van a colocar? Más corticosteroides. Cambiamos de una triancinolona a una prednisona, a una hidrocortisona, una dexametasona. Eso fue lo que me contestaron. Y lo que me contestaron no hay que inmunosuprimir, pero ¿cómo? Porque como lo que me contestaron en la falsa. No porque eso lo da ahí. No porque no. No porque digo yo. Entonces como que bueno, hay que buscar un poquito más de lógica la cosa. Ahora, la azathioprina, es más, uno me colocó el mecanismo de acción de ella, pero no me la mencionó. Le coloqué 0.3. Primero porque era falso, le colocó falso, y que me indicó el mecanismo de acción, pero esta era la respuesta: azathioprina. Ahora, si inhibimos, en este caso las linfocíticas plasmocíticas, evitamos el desorden inmunológico que está presente en esta patología. Por eso es importante poder usarlo. No menos importante, los antagonistas histaminoenérgicos, o sea, en este caso tenemos a la cimetilina y a la ranitidina, que es simplemente evitar la liberación de canales de hidrógeno para que se combinen con el cloro y produzca el ácido clorhídrico. La metoclopramida es otro fármaco que yo les estaba mencionando que tienen que tener mucho cuidado y tener un criterio de cómo usarlo, porque recuerden que esto es un fármaco procinético. Si es procinético, estimula los movimientos peristálticos. Entonces, si sabemos que el caso de gastritis crónica puede ser a causa de un cuerpo extraño, puede ser, ejemplo, la tricofagia, que hay una parte donde ese pelo que se consume, se forma una pelota en el estómago, hace un proceso inflamatorio localizado crónico, entonces estimulamos y hacemos que esa pelota migre y puede causar una obstrucción. Y a medida de que va avanzando, podemos causar una intosuscepción. Y antibioterapia cuando es requerida y cuando sabemos que esto es un caso de carácter infeccioso. Ahora, venimos y seguimos avanzando con estos procesos inflamatorios, pero ya se hacen perforantes, ya empieza a observarse pérdida de la membrana basal de la mucosa entérica. El epitelio se pierde, hay una discontinuidad del tejido, y esto lo denominamos úlcera gástrica, porque ya empezamos a observar lo que sería el tejido subcutáneo, el tejido seroso que está por debajo de la mucosa, donde se observan todos o donde se encuentran todos los vasos sanguíneos. Una vez que nosotros atravesamos de esta manera hacia la membrana basal, hay exposición de los vasos sanguíneos y por ende hay una extravasación, en este caso sería de sangre entera. La sangre entera hace que haya una pérdida constante y de manera crónica de sangre, lo que va a evolucionar a una pérdida de bulimia. Y por eso nosotros mencionamos que cada vez que hablamos de un animal concentrado, la principal causa cuando nosotros no observamos ningún
otro tipo de pérdida por ningún sitio y tenemos esa hematología, tenemos un animal que está postrado, está letárgico, está en estado de shock, tenemos una hematología y están los parámetros dentro de lo normal, siempre pensamos que la pérdida es gastrointestinal. Y por eso nosotros cada vez que vemos estos animales hemos concentrado, siempre lo denominamos una gastroenteritis hemorrágica. Siempre. Hasta que se demuestre lo contrario, con estos valores y la clínica del animal es una gastroenteritis hemorrágica. Puede que haya otro tipo de pérdida, como lo hablamos en el respiratorio inferior, que hay una ruptura por una fibrosis crónica, donde ahí está en la fase fibrosa, se adhiere hacia el tejido del lóbulo, rompe cuando hay una exacerbada demanda de inhalación y puede tener la pérdida, pero es mucho más brusca en ese caso. Ahora, lo mencionamos como para describir los defectos de la mucosa gástrica ordenada. Recuerden que en este caso, nosotros cuando vemos o estamos observando la sangre entera, si lo vemos que la salida es por ano, o sea, en heces, vamos a observar siempre la digestión de esta sangre. Entonces nosotros siempre que vemos una pérdida de sangre, desde colon hasta estómago, siempre va a ser melena. Desde desde la válvula iliocecal hasta gástrico, siempre va a tener melena. Después de la válvula iliocecal hasta el ano, nosotros siempre vamos a observar hematoquexia. Lo otro que vamos a observar en estos casos donde hay una pérdida considerable de la parte digestiva, hablamos de estómago o duodeno, podemos observar hematemesis, que es una de las causas más comunes. ¿Cuáles son las etiologías de la causa o de la pérdida de esta continuidad de la mucosa? Lo más común son fármacos, en este caso tenemos los antiinflamatorios no esteroideos cuando se utilizan de forma prolongada y en dosis altas. Es uno de los más comunes. El uso de corticosteroides también puede estar observándose en la prolongación o en la formación de estas úlceras gástricas. Aquí tenemos el que le causa a todos acá el estrés, cuando se acumulan los exámenes, cuando ustedes no quieren comer, cuando tienen dolor estomacal, porque el acúmulo de estrés genera grandes cantidades de cortisol, que ese cortisol es una hormona que tiende a ser lipolítica y glucogénica, o sea, genera más glucosa. Al estar altos niveles de glucosa, nosotros no vamos a querer consumir, porque va a estar inhibido el centro del apetito. Se extiende, se prolonga el estado en donde nosotros vamos a tener una fase de hiporexia. ¿Y quiénes van a estar en contacto con los jugos gástricos? La mucosa por tiempo prolongado. Esto hace de que empiecen a generarse úlceras en la superficie y no menos importante, si los glucocorticoides inhiben la diapédesis, también retrasa la cicatrización, por ende forma úlceras gástricas. Tenemos erosión de la mucosa, tenemos enfermedades nerviosas, mecanismos del estrés, enfermedades metabólicas, que es una de las más comunes que nosotros vamos a observar cuando hablemos de la parte digestiva. Animales por encima de los 8 años. Yo les mencioné que siempre debemos hacerle un estudio. Entre esos va a ser el químico para ver, observar el fallo renal. Porque cada vez que nosotros estemos pensando en un proceso o en un animal que está por encima de los 8 años, nosotros siempre tenemos que pensar en procesos metabólicos. ¿Por qué? Porque es un animal que en el transcurso de su vida ha pasado por cualquier cantidad de veterinarios, le han dado cualquier cantidad de antibióticos, le han dado cualquier cantidad de esteroides y empiezan a dañarse los riñones. Entonces, cuando ustedes llegan con ese paciente, cuando llega ese paciente de 11, 12, 13 años, una paciente que ya ha pasado por cualquier cantidad de fármacos, cualquier cantidad de enfermedades, siempre se debe recomendar hacer el perfil renal, porque todo proceso digestivo anterior, llámese halitosis, llámese enfermedad periodontal, siempre viene cursando muchas veces, con procesos metabólicos como lo es el fallo renal. Podemos también observarlos en fallos hepáticos y disminuye el flujo. También tenemos mastocitosis, liberación de histaminas, que también puede observarse, sobre todo en patologías alérgicas, cuando son las lesiones o las reacciones de hipersensibilidad.
¿Cuáles son los mecanismos de defensa de esta mucosa? Bueno, tiene la mucosa, la gastrina, la circulación local de la mucosa, las prostaglandinas, que también vienen de la mano para la formación y la protección de esta mucosa gástrica. Mecanismos intrínsecos inhibidores de la secreción gástrica, como la inhibición de la gastrina y de la mucosa antral. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en este caso cuando estemos observando o cuando estemos en una consulta con una úlcera gástrica? Primero, las características clínicas pueden variar desde la ausencia de síntomas hasta una muerte, porque la sangre empieza a liberarse, empieza a perderse, porque ya hay una discontinuidad de la mucosa. Puede que el animal vomite, como puede que no. Ustedes pueden ver o observar el animal letárgico que empieza a deprimirse, y cuando lo llevan a la consulta, el animal, que ha pasado muchas veces, se muere. O sea, literalmente se lo colocan en la mesa y entra en shock. Muere, y cuando el animal se relaja, salud. Cuando el animal se relaja, lo que hace y deja es la mancha de sangre, porque no induce el vómito. Muchas veces no lo induce, simplemente uno lo coloca en mesa, y cuando lo coloca en mesa se le da en shock, porque le agravan el estadio de estrés y el animal simplemente pasa a un estadio de muerte súbita. Resulta que tenía una úlcera gástrica a consecuencia de que el dueño le hizo caso al vecino, a cualquiera, y empezó a automedicarlo. Lastimosamente en estos casos, por lo general, siempre son animales que están siendo automedicados y llegan en estadio de muerte súbita. Pero cuando tienen una continuidad del caso, se pueden observar vómitos, podemos observar gastrorragia, que es la pérdida de sangre a nivel del estómago. En este caso puede ir un apetito variable, dependerá del grado y por supuesto del umbral del dolor que pueda presentar el animal. Característico, siempre vamos a observar melena. Estas sangres digeridas en heces, y va a tener una pérdida de peso progresiva. Va a estar anémico, va a estar deshidratado y va a tener polidipsia compensadora. O sea, siempre va a estar el animal estimulándose el centro de la sed, porque siempre hay una disminución de la volemia y siempre va a tener una polidipsia. El diagnóstico en la historia clínica asociada con la confirmación de la hematemesis, que es la sangre entera en el vómito, y el dolor abdominal. Entonces aquí tenemos un dolor abdominal, por lo que llamamos nosotros un abdomen agudo. Nosotros no podemos palpar ese abdomen, porque cada vez que nosotros intentamos de alguna u otra manera palpar, ya sea meso, hipo o epigastrio, siempre va a generar dolor. Entonces ya no se focaliza en el epigastrio, sino que ya se hace generalizado, porque esto ya es una úlcera. Y esta úlcera, lo malo es que ya llegan a un punto donde pueden ser perforantes. Entonces esos jugos gástricos caen a la cavidad peritoneal y empieza a generar cualquier reacción de reactividad sobre todo lo que sería el mesenterio. Un caso grave, porque cuando tenemos esos jugos gástricos que entran en contacto con el mesenterio, genera una peritonitis. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Por supuesto, tenemos un caso de endoscopia, que sería el gol estándar. Nosotros pasamos la sonda, atravesamos todo lo que es vía digestiva y observamos la pérdida o la discontinuidad de la zona. Y inmediatamente se identifica la úlcera gástrica y se intenta corregir. Hay ciertas zonas donde pueden tener cauterizadores en la punta para cerrar esta úlcera, que es lo más, o sea, que sería la urgencia. Si nosotros tenemos una pérdida de sangre, lo más característico, lo más ideal es cerrar. Por eso esto pasa a ser una urgencia quirúrgica. El diagnóstico de laboratorio es una anemia de tipo regenerativa y una hepatopatía. Pero hay un detalle: ¿por qué una hepatopatía? Cuando ustedes hablan de perfiles hepáticos, ¿ustedes en qué piensan? La enzima pancreatina, no, ninguna enzima. Cuando hablamos de perfil hepático, ¿cuáles son las enzimas que ustedes buscan? Las proteínas que ustedes buscan. Albúmina. ¿Ah? Albúmina. Estos son proteínas. Ajá, ¿qué más?
La ST, ¿Qué es la química? ¿Qué es la química hepática? ¿Cuáles son? ALT, AST. Ajá, ALT, tenemos la ALP. transaminasa oxalacética y la transaminasa pirúvica. Porque lo pueden conseguir como TGP o ALT, la aspartato aminotransferasa, o la transaminasa pirúvica, y la TGO, que es la transaminasa oxalacética o aspartato aminotransferasa. Esas son las que ustedes van a conseguir. Después tenemos la gamma GT. Y por último, las fosfatas alcalinas. Hay algo importante que cuando ustedes estén observando este tipo de lesiones, primero, si tenemos una úlcera gástrica, ya sabemos que es un estadio crónico, por lo general, a menos que sea un objeto, un cuerpo extraño, que sea cortante, atraviese la mucosa, y eso son palabras mayores. Pero de forma característica siempre vamos a estar en un estadio crónico cuando estamos presentes a una úlcera gástrica, ya sea por erosión de la mucosa, fármacos irritantes, medicación con AINE por tiempo prolongado, sea cual sea la causa, tiende a ser un mecanismo crónico. Ahora, nosotros pensamos en ALT. ¿Qué creen ustedes que le dice la ALT? Que hay un daño hepático, sin forma específica. ¿Y la AST? ¿Para qué la necesitamos entonces? Porque se hacen juntas. No menos importante, ya sabemos que la gamma GT, ¿qué significa? ¿Qué significa la gamma GT? Es la única que es específica en todo. Nada. ¿Qué pasó con José Manuel? José Manuel le encanta este tema. Estaba corto de tiempo. Pero no lo dio. No, sí lo dio. La gamma GT o la gamma-glutamintransferasa es específico para canalículos biliares. Si hay un aumento de la gamma GT, es un proceso, una colangitis, una colangiopatitis, pero van de la mano con la colangitis, inflamación de los conductos biliares. Pues, más característico, esto lo que nos indica es que hay una obstrucción del canalículo biliar. Cuando hay un aumento solo de la gamma GT, que no esté afectado las otras transaminasas, sino que cuando hay un aumento de la gamma GT y está aumentado las otras, sabemos que el daño que está causando en el parénquima hepático es a consecuencia de la gamma GT. Pero puede estar elevado estas dos transaminasas sin estar afectado el GT. La gamma GT está dentro de lo normal, entonces tenemos aquí valores de 150, de 90, de 80. Porque si no saben cuál que sirve, no van a ser los valores. Van de 30 a 60 a 62. Van por esos valores, esos rangos. Y esto llega hasta 30. De 3 a 30, el gamma GT. Por encima de estos valores ya nos confirma un caso de colangitis, ya sea obstructiva, ya sea inflamatoria, ya sea infecciosa, pero la gamma GT es específica para canalículos hepáticos. Ahora, fosfatasa alcalina, esta sí se la he mencionado mucho. Cuando hay un aumento de la fosfatasa alcalina, ¿qué es? Destrucción celular inespecífica. Característicos, fracturas. Característicos también el daño a nivel muscular, procesos inflamatorios, necrosis, siempre se aumenta la fosfatasa alcalina. Y le digo eso ¿por qué? Porque cuando ustedes hacen la química y empiezan a ver estos valores dentro de lo normal, quizás quien se eleve un poquito más el AST, pero yo se los voy a explicar por qué. Pero del resto de los valores dentro de lo normal, nosotros tenemos que pensar en destrucción celular, daño celular, acumulación de esa fosfatasa, inespecífico. Por eso podemos conseguir valores desde 1000 hasta 1500, incluso yo he conseguido valores de 4600, y todo esto está dentro de lo normal, porque el daño a nivel celular lo podemos observar en biómetras, lo podemos observar en gastroenteritis, lo podemos observar en peritonitis, en
porque simplemente lo que nos está indicando es que hay destrucción celular en algún sitio. Ahora, por eso la fosfatasa alcalina no es específica, porque se puede conseguir no solamente en los sinusoides hepáticos, sino que también lo podemos observar en cualquier célula. Ahora, ¿es importante saberla? Sí, para ver el deterioro celular. El gamma GT, sí, para ver si es a nivel de colágeno. Pero la TGO o TGP o ALT y la TGO y el AST sí son un poco menos específicas. Sobre todo cuando nosotros hablamos de la AST. Resulta que la AST es una enzima que la podemos conseguir en el hígado, sí. Que cualquier aumento de su valor indica un daño hepático, sí, pero también indica un daño muscular y hepático. Incluso lo podemos conseguir en nervioso, pero más específico para muscular. O sea que si nosotros tenemos un animal que está en balance energético negativo, que agota todas sus reservas y empieza a destruir músculos, podemos conseguir valores altos de TGO o AST consiguiendo valores normales de ALT. Porque resulta que la ALT sí es específica de los hepatocitos, pero se van de la mano o van de ellos de la mano porque tienen que ir juntos, porque ellos todos también se consiguen en la parte hepática. Si solamente sabemos que la ALT, buscamos ALT, se nos puede escapar un daño muscular, se nos puede escapar una destrucción celular, o se nos puede escapar el hecho de que haya un proceso de colangitis. Por eso nosotros hablamos de ictericias prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Si es gamma GT aumentado, ¿qué pensamos? La poshepática, porque el proceso inflamatorio de la colangitis ya salió de los hepatocitos. Si observamos ALT aumentada, la hacemos específico de hepático, pero si vemos AST aumentada, podemos pensar en hepática o en prehepática, porque puede también haber deterioro. Recuerden que la mioglobina va de la mano con la hemoglobina. Una vez que hay un proceso degenerativo de esa proteína, pasan a bilirrubinas. Después de pasar a urobilinógeno y heterocromina. Por eso nosotros tenemos que conocer esta parte hepática, porque nos puede decir, o nos puede deducir, o nos puede orientar. Recuerden que nosotros aquí tenemos que buscar todas las cosas que nos puedan presentar para llegar a un diagnóstico lo más certero posible. Y como lo dije desde la primera clase, estos son diagnósticos de tipo presuntivo. Muy rara vez nosotros llegamos a un diagnóstico definitivo, porque la úlcera gástrica no es nada más que un efecto secundario a una enfermedad o una patología de base inespecífica. Puede ser hepático, puede ser renal, puede ser traumático, puede ser farmacológico, que ese sí sería el diagnóstico. Aquí simplemente es un cuadro clínico. ¿Con ecografía también se podría ver? También se puede observar como un proceso inflamatorio. Y el pronóstico dependerá de la gravedad del caso y la perforación de la úlcera. Si la úlcera pasa a ser perforante, la corrección es quirúrgica. Si es quirúrgica, tiene que ser lo antes posible. En este caso, por supuesto, cuando hablamos de tratamiento, tenemos que corregir la causa de la pérdida de sangre. Una dieta similar a la utilizada en gastritis aguda. Entre eso tenemos el descanso, que en este caso es muy importante. El descanso de la mucosa siempre es importante en el establecer cualquier patología de las vías digestivas. Tenemos la inhibición, como el inhibidor de la bomba de protones, los antagonistas histaminérgicos H2 y los citoprotectores, que es lo que yo les había mencionado anteriormente, como lo es el sucralfato, que crean una capa sobre la mucosa
evitando el contacto directo de estas estructuras o del agua gástrico sobre la superficie de la mucosa. Y lo otro que también podemos observar, que también genera ese tipo de protección, son las prostaglandinas. En este caso nosotros podemos conocer muy común la prostaglandina E2, pero lo otro que también podemos utilizar es la prostaglandina F2 alfa, que ¿dónde la conocemos? ¿De qué? De repo. ¿Y qué hace la prostaglandina F2 alfa? Rompe cuerpo lúteo. Ruptura de cuerpo lúteo. Ahora, ese efecto se puede causar o lo podemos conseguir de la prostaglandina, pero es más común usarlo para la ruptura del cuerpo lúteo. El tratamiento de urgencia, transfusiones sanguíneas simplemente para corregir la pérdida de sangre y la bulimia, fluidoterapia de sostén, en este caso utilizamos cristaloides, antagonistas histaminergicos, supralfato, administración oral cuando sea posible de antiácidos, la cirugía y artrioterapia para peritonitis secundaria a la perforación gástrica. Ahora vamos a avanzar. Y en este caso vamos a tocar lo que serían las diarreas. Un tema un poco más superficial que ya han visto mucho sobre DDS, sobre todo cuando viene un parásito, pero aquí lo vamos a generalizar un poco. Y definimos que la diarrea es un aumento anormal de la frecuencia. Recuerden que diarrea, y cuando estén en clínica, es el error típico cuando ustedes están realizando la historia, que no es consistencia. Diarrea es frecuencia. Y cuando ustedes están haciendo la consulta, ustedes les dicen cuántas veces va al baño el paciente, cuántas veces defeca el paciente. Porque si ustedes les preguntan directamente, ¿el animal que ha tenido diarrea? Sí. Ayer hizo aguaíto. ¿Y cuántas veces? No una sola vez, entonces eso no es diarrea. Esas son heces pastosas, heces líquidas, conos sin sangre, conos sin melena, conos sin grasa. Pero al final no es diarrea porque se evalúa la frecuencia de la pérdida. Ahí entonces incluimos la consistencia y el volumen de las heces debido al incremento del contenido de agua a nivel fecal. Los mecanismos fisiopatológicos desencadenantes de la diarrea pueden ser clasificados como mecanismos osmóticos, cuando hay un aumento de la fibra, estimula la salida del paso del bolo alimenticio. Cuando hay procesos inflamatorios, también hay abundantes secreciones, en este caso sería de pexina, gastrina, simplemente para la estimulación, de la mano con los exudativos, y de motilidad, en este caso lo podemos inducir mediante forma medicamentosa. Ahora, una diarrea osmótica se debe a una mala digestibilidad o absorción de los nutrientes. ¿En qué pensamos? ¿Qué puede generar una disminución en la absorción? A causa de... ¿Cómo qué? Los tridos. Los tridos. Perfecto. Es más atrás. También puede ser viral, puede ser bacteriano. Pero hay algo característico de las diarreas osmóticas. Que si pensamos en clostridium podemos pensar en hemorragia y úlceras. Cuando pensamos en procesos virales también podemos pensar en hemorragias, sobre todo cuando hablamos de parvovirus. Pero resulta que ella, específicamente esta, no se puede absorber, así como se consume el alimento, es excretado. Las intolerancias podemos también observarlas en ese sentido. Sería un básico ejemplo de lo que sería una diarrea osmótica, porque el simple contacto del alimento sobre la superficie de la mucosa hace que se liberen grandes cantidades de líquido para ser excretado lo más rápido posible. Pero ahora hay otro tipo de patología, vamos a ser más específicos, de tipo parasitaria, que puede generar un tipo de diarrea osmótica. ¿Cuál?
Comenzando que si es osmótica no es hematófago. Entonces tiene que pensar ahí. Yardia. La Giardia lamblia. La Giardia lamblia, la diarrea por Giardia lamblia es característica por ser un tipo de diarrea osmótica y, no menos importante, alto contenido de grasa. Entonces, nosotros pensamos en Giardia y vemos unas heces con alta frecuencia de característica pastosa, pero blanquecinas. Si nosotros vemos algo blanquecino, mucoso, pastoso y muy frecuente, nosotros pensamos en Giardia. Porque si pensamos en coccidia, ¿qué observamos? ¿O qué buscamos? Descamación y epitelio. Y lo que vamos a observar en las heces es que Meleno, ¿no? melena, Porque es delgado. intestino delgado. Muy bien. Entonces tenemos aquí, en este caso no sería melena. Melena estaría por la exudativa. Otra característica o otra patología que nosotros podemos observar en diarreas osmóticas es el síndrome de mala absorción. Y hay una patología que es poco identificada porque es un poco difícil llegar a su diagnóstico, pero es la insuficiencia pancreática exocrina. Insuficiencia pancreática exocrina es una de las patologías que nosotros vamos a tomar en cuenta, sobre todo hoy, cuando hablemos de síndrome de mala absorción, que no es lo mismo insuficiencia pancreática exocrina que pancreatitis. Pancreatitis es una patología de urgencia veterinaria que tiene una alta tasa de muerte, sobre todo en caninos, tiene un 90%, porque es extremadamente agresiva esa patología. En este caso, el fallo a nivel pancreático es a consecuencia de una escasa liberación de la porción exocrina. Entonces recordamos que el páncreas es un órgano mixto, tiene una característica endocrina encargada de ¿qué? Insulina. Y el glucagón. Y la parte exocrina que libera pepsinas, lipasas, proteasas. Eso hace que si hay una deficiencia en la liberación de la parte exocrina a nivel pancreático, no hay digestión. Si no hay digestión, hay moléculas muy grandes o partículas muy grandes que no pueden ser absorbidas. Por ende, va a ser una diarrea de tipo osmótica, no digerida. Después tenemos la diarrea secretora, que se reduce a la secreción de fluidos y electrolitos, a consecuencia puede ser de un proceso inflamatorio, igual que la exudativa, pero en este caso sería a causa de un agente infeccioso por lo general. Cambios de la permeabilidad intestinal y de la pérdida de proteínas plasmáticas hacia la luz intestinal. Característicos de, en este caso sí tenemos patología de parásitos hematófagos, bacterias como las clostridiales, que generan una diarrea de tipo exudativa porque tienden a ser líquidas, tienden a ser ácidas, tienden a ser alcalinas, depende de cuál sea la causa desencadenante. También tenemos diarrea por dismotilidad, que son a causa por alteraciones de la motilidad intestinal, el uso indebido e inadecuado de inhibidores de la peristalsis. Normalmente nosotros lo utilizamos, sobre todo yo lo usaba mucho cuando tenía algo que hacer, pero tenía que salir. Y me tomaba una pastillita y ella te vuelve. Ahora, etiología. Tenemos la dietética, que ya lo habíamos mencionado, tenemos las tóxicas como antiinflamatorios, antiparasitarios, antibióticos. Las parasitarias, por supuesto, tenemos los helmintos, los protozoarios, tenemos coccidiosis y giardiosis, tenemos las bacterianas y las víricas. Entre las casas tenemos los más comunes de las bacterias, que son Salmonella, Campylobacter, Clostridium y Escherichia coli. Cabe destacar que si nosotros hablamos de Escherichia coli, no es que la Escherichia coli produce este proceso inflamatorio, porque Escherichia coli resulta que es flora normal de las vías digestivas, sino que tenemos las cuatro patógenas, que es la enterohemorrágica, la enterolítica, la enteroinvasiva y la enteroagregativa. Esas
patologías, o esa Escherichia coli, sí son patógenas. El resto de Escherichia coli no. Lo Clostridium, pero ¿cuáles son las principales causas de Clostridium? Coprofagia. ¿Cuál es la principal causa, etiología de una infección por Clostridium? ¿Ah? Carne mal cocida. Cuando hablamos de carne mal cocida, nos vamos para acá, Herida, laceración. para Campylobacter, sobre todo del pollo. Cuando nosotros pensamos en Clostridium, nosotros tenemos que pensar en algo en específico. Primero, cuando son Clostridium, siempre son a causa de tratamientos prolongados con antibióticos. Tratamientos prolongados con antibióticos, porque resulta que los Clostridium son parte de la flora intestinal. Pero como son Clostridium, son anaeróbicos, son formadores de esporas, tienen una alta resistencia ante los microbianos. Entonces, todos aquellos fármacos que son consumidos por vía oral por tiempo prolongado, llámese tetraciklina, citromicina, combinamos meropenina, citromicina, macrólidos, destruyen toda la flora intestinal. Por ende, se exacerba que es el más resistente de todos, que son los Clostridium. Por eso nosotros, cuando pensamos en diarreas por Clostridium, nosotros tenemos que pensar en que es un animal que ha tenido tiempo prolongado de antibióticos. Y no solamente en animales, también en personas es muy común, sobre todo el Clostridium difficile, que es el más común. Ahora, Campylobacter. Resulta que el Campylobacter es una bacteria de tipo Chirilos que se consigue en la superficie de esas carnes que son mal cocidas o crudas. Por eso esas dietas VAR tienden a ser un poco contradictorias, porque resulta que no digo que estén mal, porque en la naturaleza el animal cazaba y se comía eso crudo, no lo cocía. Pero resulta que estos son alimentos que tienen que pasar por un periodo de limpieza, refrigeración, almacenamiento, el tiempo que dura en la tienda para después servir. Ese periodo hace que se contamine de cualquier cantidad de heces. Por eso lo más recomendable es cocerlo. No es porque sea malo o porque ellos deberían comer carne cruda, no, sino que hay que tener muy en cuenta de que hay bacterias. Podemos Campylobacter, tenemos la salmonela que se pueden contaminar de esa forma. Y ustedes piensan que algo muy común que también les va a pasar es que ustedes tienen un cachorro, tenemos un paciente canino, puede ser canino felino, pero lo más común es que sean caninos de 7 meses, que vienen a la consulta por presentar diarrea profusa. Y ustedes les dicen, no, esto es para un virus. Pero viene el caso clínico donde ustedes vienen y le dice la dueña, ahí está el cartón de vacunas, que usted me lo vacunó las 3 dosis. ¿Cómo va a ser parvovirus? ¿Qué piensan ustedes? El toxocara, teóricamente, si lo vacunaste, debería estar completamente sano. ¿Qué parásitos y cualquier cosa? O sea, la vacuna no lo parasitas. Ajá. Pero teóricamente, si tú fuiste el médico tratante, La la vacunaste en todos sus protocolos, porque fuiste tú quien le realizó el protocolo de vacunación. Y para vacunar, obviamente, tenías que confirmar que el animal está completamente sano. Lo debiste haber desparasitado, le debiste haber colocado vitaminas y le haber hecho su hematología, su coprología y confirmar que todo está bien. Si todo está bien, vacunar. Entonces ahí descartamos parasitosis. Por un punto. Ahora resulta que nosotros le hacemos un cocro y no vemos parásito. Insistimos que es parásito. Hicimos una sedimentación, hicimos una flotación. No hay observación de parásito. ¿Qué queda? Síndrome de mala absorción. Pero si tenemos un síndrome de mala absorción y es un cachorro, ¿qué le pasó? ¿Cuál es la alimentación? Doctor, usted me dijo que le diera Proplan. Y eso es lo que le estoy dando. ¿Cómo va a tener síndrome de mala absorción si esto es un alimento que es a base de carne de cordero? Pero si está comiendo Proplan. Bueno, pero son de
Está malo el proplan, hay que decirle a la purina. No creo que la vacuna no lo cubre 100%. Ese es un punto importante. Recuerden que la vacuna es disminuir los síntomas, no es que no le va a dar la enfermedad. Ustedes, una de las cosas importantes que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes hablan de vacunación es que ustedes dicen, esto es un protocolo de vacunación que le vamos a colocar al animal para que cuando le dé la enfermedad la sintomatología sea leve, porque el sistema inmune ya reconoce el virus y lo ataca. Más no es que no lo vaya a tener, porque si puede presentar alguna sintomatología en un cachorro, puede ser parvo, pero resulta que fue una diarrea 2 o 3 días y no pasó nada. Le hicieron el test, salió positivo, pero el animal sobrevivió. Ganaron esa por lo menos. Ahora, test de parvovirus negativo, animal con diarrea profusa, líquida, exudativa, porque está muy mucosa. Descarte de parásitos. Lo que queda son 2 bacterias. ¿Y cuál más? Intoxicación. Hongos. No, ya descartamos virus. Hongos. Levaduras. No, teóricamente, si vemos levaduras es porque ya eliminamos toda la flora. También pasa. Pero el animal es un animal sano. Estamos hablando de un cachorro de 5 o 6 meses. Ustedes ya terminaron su protocolo de vacuna. Ahí es donde ustedes tienen que pensar. Lo otro que queda son bacterianos o alimenticios. Pero resulta que le están dando proplasma. Entonces ya pasamos a los bacterianos. Entre esos tenemos Salmonella y Campylobacter, uno de los más comunes. No que Shigella no dé, no que Salmonella Shigella, de los diferentes grupos. También tenemos otras bacterias como la... Lo más común, o sea, ustedes piensan en bacterias. Ustedes piensan en bacterias solamente son muy pocas las que provocan esta diarrea profusa. Contando, por supuesto, las Escherichia coli, enteropatógenas y enterotoxicénicas. Ustedes ven un cachorro, estamos hablando de meses, y lo digo como caso clínico porque resulta que para llegar a la consulta a las 8 de la noche, un cachorro de husky, que son los más comunes, que tiene una dieta estricta con su protocolo de vacuna, con una diarrea profusa. Resulta que al animal le daban comida medicada, o sea, comida de una dieta muy estricta, y ahora le dieron un pedacito de pollo. Pero le dieron un pedacito de pollo porque mientras estaba cocinando la madre, a la abuela le dio un pedacito de pollo crudo, le encantó, perfecto. Pero resulta que en la superficie de ese pollo estaba alto contenido de esta bacteria en específico, Campylobacter jejuni. Ahora, algo que nosotros vamos a tomar en cuenta es un examen de heces. En la clínica de pequeños animales, aunque parezca un poco chocante decirlo, no hay nada más que le guste a un clínico, a un dueño de paciente, que uno le revise las heces del animal. Usted está en la consulta, usted está teniendo el animal, usted le está haciendo incluso el otoscopio y todo, a ocultaciones, etc. Le puede hacer lo que sea, pero si usted no le hace un examen de heces en fresco, él se va a sentir que la consulta es incompleta. Usted le hace una consulta donde le hacen unas heces en fresco al animal, el dueño no le haga más nada, el dueño se va a contentar. Porque no hay nada que le preocupe más a un cliente que son las parasitosis. Por la culebrilla, por las hormigas, por tantas cosas que le pasan en la cabeza. Así que yo les recomiendo que lo hagan. Resulta que en este examen de heces, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Ustedes hacen un examen de heces, ¿qué buscan? Hippie. Es lo característico. Lo único que ustedes hacen un examen de heces, lo único que buscan es parásitos. No hay parásitos, no hay nada en las heces. Punto. Pero resulta que las heces hablan. Entonces nosotros buscamos en heces leucocitos. Si observamos leucocitos en heces, ¿qué pensamos?
Una infección, una bacteria, un proceso inflamatorio. Si vemos hematíes, si nosotros observamos hematíes, ¿saben qué son los hematíes? Sí, bueno, por si acaso. Puede ser parasitosis, puede ser cuerpos extraños, puede ser enteritis, puede ir de la mano o no, pero entonces podemos pensar también que hay parásitos. O, bueno, parásitos es lo más común. No es que haya un proceso entérico, una colitis que nos pueda estar causando, pero lo más común. Y entonces pasamos a las células epiteliales. Para hacerlo más específico del cuerpo. Recuerden que las células epiteliales son importantes, porque resulta que si ustedes están observando un examen de heces y le cuentan 0,3 por campo, como imagínense que es una orina, 0,3 por campo, células epiteliales, es normal. Pero resulta que en este caso conseguimos de 10 a 30 por campo. Ya sabemos que hay un proceso inflamatorio porque está siendo exfoliativo. Entonces, o hay una hipertrofia a nivel, una colitis, un proceso inflamatorio. Pero a su vez, a medida de que va haciéndose más grave, resulta que en estas células epiteliales hay algo que se llama células parabasales. Entonces nosotros empezamos a observar células parabasales de 3 a 10 por campo, ejemplo, y ya sabemos o ya pensamos que estas heces están bien hechas, no solamente en un proceso inflamatorio porque hay infiltrado polimorfonuclear, puede haber hematía, entonces hay un sangrado, pero aquí está siendo lacerativo, entonces se está destruyendo el epitelio de la superficie del intestino, por ende estamos presentes a una colitis. Una colitis es lo más común, pero lo sabemos por la observación de las células epiteliales. Y es la manera en que se debería no solamente realizar un examen de heces, sino también leer el examen de heces. Estos son células propias del cuerpo, pero ahora nosotros podemos observar almidón, que lo vemos sobre todo como si estuviésemos observando un parásito. Pero resulta que este parásito, que parece una xiloctoma, es cuadrado, es triangular, esos son almidones. Cuando ustedes vean algo que se parece a un parásito, porque le ven algunas estructuras así en el medio, en el centro, pero de forma irregular, y estamos hablando de pequeños animales, porque si ven una forma triangular o cuadrada, es Moniesa expansa o Moniesa benedendi. Pero si es en pequeños animales y ven estas estructuras que parecen parásitos, pero de formas irregulares, no ovales y con su opérculo, es almidón. Ahora, otra cosa característica que podemos observar en heces, fibras musculares indigeridas. Son carnívoros. Entonces las fibras musculares indigeridas pueden observarse. ¿Cómo lo podemos observar? Literalmente. Ustedes ven una estructura que va a ser rectangular, puede ser cuadrada, pero el punto importante va a estar que cuando ustedes vean estas estructuras, van a ser lineales, correspondientes a las fibras musculares indigeridas. Ya. Esto para acá. Para mostrarle un ejemplo. Entonces las fibras musculares indigeridas lo que sugiere en estos casos es, primero, que el animal tiene alto contenido de alimento proteico. En los perros sobrepasan mucho, en el gato no tanto, porque el gato es de carnívoro estricto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en estos casos? Si ven mucho almidón o mucha fibra, o que le aumentan el porcentaje de carbohidratos, o que le disminuyan o que le aumente el porcentaje de proteína. Porque tienen que ser una dieta balanceada.
Esas son cosas que tienen que tomar en cuenta. Ahora, lo otro que podemos observar, grasa, una esteatorrea. La esteatorrea es el término que se le da a las partículas grasas de diferentes tamaños. Se observan así. Ustedes están haciendo un fresco en unas heces y ustedes ven burbujas de diferentes tamaños. Corresponde a las micelas grasas las micelas grasas presentes en ese, que no deberían estar, porque si hay micelas grasas, hay dos orígenes. O es un síndrome de mala absorción a consecuencia de una parasitosis, lo más común sería la giardia, o tenemos la otra causa que es una, no lo tengo aquí, o una insuficiencia pancreática exocrina. ¿Por qué insuficiencia pancreática exocrina? Porque si la grasa tiene que ser digerida para ser absorbida, tiene que ser liberada por el páncreas la lipasa. Si no se libera la lipasa por parte del páncreas, significa que no está haciendo una buena digestión. Y si no está haciendo una buena digestión, es una síndrome de malabsorción, a consecuencia de una insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, el síntoma sería un síndrome de malabsorción, un síndrome, pero el diagnóstico es insuficiencia pancreática exocrina. Ese sería el diagnóstico. Porque si tenemos síndrome de malabsorción, tomamos en cuenta que el síndrome es aquella síntoma que es la consecuencia de muchas patologías. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿cómo se vería una disbiosis? Una disbiosis intestinal resulta que cuando nosotros estamos haciendo el fresco, una carga bacteriana tiene que estar en un porcentaje X total. A medida de que uno va contando, lo que pasa es que los contagios de las bacterias en estos casos es muy poco común, muy poco práctico, porque tendrías que hacerlo mediante una cámara, que no la hay. Pero a medida de que vas acostumbrando el ojo, te vas dando cuenta de la cantidad de bacterias que pueden observarse en unas heces normales. Sin tinción. Sin tinción ni nada, es muy fresco. Porque resulta que si tiñe puede dañar. Y recuerden que el yodo es bactericida y el glucol es a base de yodo. Entonces no tiende a ser específico. Ahora, tienes una cantidad específica, pero resulta que estás observando esas heces y ves cocos, ves bacilo, ves hilo, pero todo está uniforme. Incluso puedes observar una que otra levadura. Ahora, pueden observar ustedes casos donde ustedes están analizando heces, un fresco, y lo que predomina son puros palitos. ¿Qué puede pasar? Esto es a consecuencia, si estamos hablando de puros palitos, son bacilos gram positivos alargados grandes, son parasitosis son infecciones por clostridium. Puede ser porque pierde esa armonía, pierde esa simbiosis que debe tener la vía digestiva. Predomina una línea, una familia específica bacteriana, por eso pasa a ser una disbiosis. Ahora, recuerden que disbiosis o simbiosis es la armonía que pueden tener bacterias, parásitos, hongos y virus, porque los virus no se descartan. No es que nosotros somos locos de virus. Si hay virus en el ambiente, sí consumimos virus, solo que no son patógenos, no nos afectan. Pero cuando se alteran, porque se eliminan las bacterias a consecuencia de bacterias, acá hay cantidad de bacterias, de antibióticos, perdón. Resulta que también los parásitos, también los eliminamos mediante desparasitación. Entonces, alto contenido de bacterias hace que se mueran parte de lo que sería flora normal, o lo que nosotros llamamos la microbiota. ¿Quiénes quedan? Los hongos. Y es lo que siempre digo, cada vez que ustedes piensen o observen una patología micótica,
ustedes tienen que pensar que el animal primero está inmunosuprimido y segundo, pues está con alto contenido o alta carga de antibióticos. Lo digo porque resulta que llega un caso clínico, un paciente canino de 8 años de edad, me acuerdo que se llamaba Pan de Leche. Pan de Leche, un perrito mestizo blanco rescatado, que tenía patologías nerviosas. Se le hizo test de distemper de primera, de tercera, de cuarta generación, salió negativa. Pero tenía patologías nerviosas, persistían las patologías nerviosas. Resulta que le sigue una hematología y serían glóbulos blancos altos. ¿Qué es lo característico? No, tratamiento sintomático, un tratamiento empírico. Vamos a bombardearlo con antibióticos. Utilizamos antibióticos de tercera generación. En este caso, cefalosporinas de tercera, que son capaces de atravesar la membrana hematoencefálica. Atraviesa la barrera hematoencefálica, perfecto. Tratamiento, el animal fue así. Y de repente en el cuadro de evolución hay un descenso. Pero ¿qué pasa? Nosotros utilizamos antibióticos. No solamente el antibiótico va a hacer efecto sobre el órgano específico que queremos actuar, sino que hace efecto en todo el cuerpo. Produce una disbiosis, produce diarrea, produce rinitis, produce todo. Ahora, resulta que los signos nerviosos persistieron. ¿Qué fue lo más lógico que le hizo el clínico en este caso? Cambio de antibiótico. Resulta que si colocaron cefalosporina de tercera generación no sirvió, la otra opción que queda, ¿qué opciones tienen? Que atraviesan barrera hematoencefálica a través de esta carga. Fluorquinolonas. En ese caso, ¿cuál utilizamos? Fluorquinolonas, quinolonas. Enrofloxacina. La enrofloxacina también atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Qué pasó? Tampoco hubo efecto, pero comenzó así. Primero tenemos cefalosporinas de tercera. Pasamos después a fluorquinolonas. No tenemos efecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Cefalosporinas de tercera. ¿Pero cuál? Ahí pasamos a un beta-lactámico específico, en este caso serían los carbapenémicos. Tenemos el meropenem. Persistieron los síntomas. Esto pasa. Usted tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y todo esto que estamos haciendo, porque el animal no avanza, todo esto estamos destruyendo todas las flora intestinal, todo, porque nuestra prioridad es salvarlo del cerebro. Entonces aquí es donde nosotros pensamos en el riesgo-beneficio. Si vale la pena el riesgo de colocarlo con todos estos antibióticos, pero que el animal se salve. Ahora, después del meropenem, la enrofloxacina y todas las cefalosporinas de tercera, ¿qué queda? ¿Qué harían ustedes? ¿Todavía están pensando que es una bacteria? Saber a qué Ella destruyó todo. sensible. Bueno, la lógica sería que de cuando pasamos aquí le hiciéramos un cultivo, pero no pasó. Comenzando con que para hacer eso tendríamos que hacer una punción lumbar y hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Que si lo hubiésemos hecho desde un principio y me hubiesen hecho caso, bueno, pero no es mi paciente. Y ustedes van a aprender que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes van a querer comerse el mundo. Pero van a llegar a un punto donde van a tener tantos problemas que ustedes van a decir, ese no es mi paciente. Eso sí, con su paciente van a ser celosos, te lo aseguro. Pero otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que ustedes tienen que recordar que ustedes no se la saben todas. Ustedes tienen que consultar, apoyarse. Si no pueden, lo transfieren. Punto.
no van a quedar como malos médicos, van a quedar como buenos médicos, simplemente que aceptaron que no se las tuvieron todas y que este caso no es para ustedes. Y va a comenzar así, hasta que llegue un punto, no sé, donde llegue, no sé si ustedes conocieron a Fanny Gallardo, a Borges, bueno, Gustavo puede ser como cirujano, son muy buenos, pero siempre es un paso a la vez. Ahora, si nosotros estamos usando meropeneno y no tiene efecto, y sabemos que el meropeneno es un beta-lactámico, ¿cuál es el siguiente paso? Eso es una pista. El sinergismo. Y aquí combinamos, que fue lo que hicieron. Más, ¿cuál? ¿Con quién lo van a combinar? ¿Con quién hacemos sinergismo los beta-lactámicos? Aminoglucosa. En este caso tenemos amicacina, gentamicina, tobramicina, neomicina. Todos esos podemos utilizar. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, tampoco tuvo respuesta. Esto pasa. Resulta que cuando ya iban por acá, ya no llaman qué hacer. ¿Y qué es lo característico cuando llegan a ese punto? Lo dijiste muy bien. Es lo primero que hace. Resulta que en la clínica de pequeños animales no es así. Si tuviésemos grandes animales, perfecto. Pero resulta que aquí no pasa así, porque resulta que el dueño es en mí y voy a hacer lo que sea por salvar a mi hijo. Y no me importa cuánto cueste, pero